Aquí se inicia La Voz de los Derechos Humanos, un espacio educativo con temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva edición de su programa La Voz de los Derechos Humanos, una producción de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Buenos días, Meldris Sánchez. Buenos días, Manuel Cordero. Como bien es sabido, la protección de datos personales es considerada un derecho fundamental, consagrado en nuestra Carta Magna e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Y para hablar de los límites legales a la difusión de los datos personales, nos acompaña el licenciado Félix Juan Rivera, quien es letrado del Gabinete Técnico de la Suprema Corte de Justicia. Dentro de su formación académica, cuenta con una maestría en Administración Constitucional, egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Cuenta también con una maestría en Gestión Digital de la Abogacía y también de la Universidad de Salamanca, y una maestría en Protección de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja. Bienvenido, Félix Juan Rivera, a tu programa La Voz de los Derechos Humanos, bajo la advertencia de que vas a venir por primera vez a este programa y de ahora en adelante ya eres parte de la familia de La Voz de los Derechos Humanos. O sea, has firmado un contrato de por vida y sé que te vamos a tener en otras oportunidades compartiendo con nuestra población que nos ve y nos escucha sobre diversos temas que tienen que ver con el ámbito judicial y los derechos humanos. Bienvenido, Félix Juan. Muchísimas gracias. Como decía el doctor Joaquín Balaguer, primero que nada, que sean mis primeras palabras de agradecimiento al programa y sobre todo a todos ustedes por abrirme las puertas del programa para, digamos, yo poder expresar mis ideas. Y bueno, y muchísimas gracias por la distinción y la estima. Sabes que esto de datos personales es algo que está hoy día muy en la palestra pública, la protección de la imagen, la protección de que tiene que ver con la dignidad de las personas en cuanto a lo que se proyecta a través de los medios de comunicación y que puede afectar a la gente. Y en ese sentido nos gustaría que pudiésemos iniciar este conversatorio hablando de cuál es la base constitucional y legal de la protección de los datos personales en la República Dominicana. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría empezar por definir qué es un dato de carácter personal. Exacto. Y la norma señala que un dato personal es toda aquella información relativa a una persona física que lo identifique o lo haga identificable. De esa definición podemos extraer tres elementos que son esenciales para entender lo que es un dato personal y sobre todo lo que es la protección de datos. El primer elemento es la persona física. O sea, la protección de datos no se ocupa de instituciones públicas, de datos relativos a instituciones públicas ni a instituciones privadas. Es decir, un nombre comercial, la dirección de una empresa, su RNC, no se consideran datos personales. El segundo elemento, que es persona física, para ponerte un ejemplo, si en el día de hoy ustedes anuncian que van a traer a Félix Juan Rivera, letrado de la Suprema Corte de Justicia, pues ahí ustedes están tratando datos que me hacen identificable. Ya todas las personas que puedan ver a través de las redes sociales la publicación saben de quién están hablando. El tercer elemento, que es persona identificable, lo explico con otro ejemplo. Si yo le pregunto a ustedes cuál fue el expresidente de los Estados Unidos que tenía la intención de construir un muro, ¿quién ustedes me responderían que fue? Donald Trump. Entonces, ahí vemos que sin tener yo que decir que es Donald Trump, solamente con señalar ciertos datos, se hace una persona identificable. Al yo decir que fue expresidente de los Estados Unidos y que tuvo la intención de construir un muro, esos son datos que hace esa persona identificable para quien me escucha. Entonces, dicho esto, podemos decir que la base constitucional de la protección de datos radica en el artículo 44.2, donde se señala que todas las personas tenemos derecho a acceder a toda nuestra información que figure en un archivo público o privado. Y no solamente que podamos acceder,
sino de saber cuál es su finalidad y cuál es el uso que se le va a dar a esa información. Por otro lado, yo también podría decir que en términos de regulación de ley, tenemos una ley orgánica que es la ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales. De igual modo tenemos la ley 192-19 sobre protección a la imagen, honor, intimidad familiar, vinculado a las personas fallecidas o accidentadas. Y finalmente también podemos decir que contamos con la ley 53-07 que trata de manera limitada algunos datos personales, y esa ley versa sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Ok, partiendo de que los datos personales es la información relativa a una persona física, como muy bien estableció el licenciado Félix Juan Rivera. También debemos de verificar de que las personas físicas tienen derechos fundamentales. Entonces, me surge la siguiente pregunta, licenciado. ¿Cuáles son los principales derechos individuales en materia de protección de datos personales? Bueno, en materia de protección de datos, la ley recoge lo que son los llamados derechos ARCOR. Y específicamente estamos hablando del derecho de acceso, rectificación, cancelación o supresión y el derecho de oposición. También la ley recoge lo que es el derecho, el derecho a ser informado, que dentro de la ley ese derecho tiene pudiésemos decir, una doble dimensión. Es un derecho y a la misma vez es un principio. Y digamos, lo que señala o el contenido de ese derecho es que nosotros tenemos derecho a ser informados siempre que se traten nuestros datos personales y podemos saber su finalidad, la finalidad por la cual van a ser tratados los datos. Tenemos derecho de saber si existe una base de datos que recoja datos personales de nosotros, y también tenemos derecho a saber que el responsable del tratamiento debe de informarnos a nosotros que tenemos la posibilidad de ejercer cualquiera de los derechos que antes ya yo describí. Perdón, Manuel, esto de los datos personales es algo bastante delicado, la difusión de datos personales. Y hay dentro de estos límites para poder informar acerca de una persona. Y dentro de esos límites podemos forjar el límite que tiene que ver con las informaciones bancarias, el secreto bancario, que fue hace un tiempo un tema que se debatió mucho en los medios de comunicación, fruto de que se persiguen informaciones de esta índole para poder acusar a personas sobre manejo de fondos, y se necesita tener este tipo de información. Pero también hay otras personas que persiguen este tipo de informaciones para poder tener la certeza cuando, por ejemplo, van a rentar un inmueble y necesito saber si realmente tú eres solvente o no eres solvente, si tú tienes dinero en banco o si no tienes dinero en banco. Me gustaría ver cuál es tu opinión con relación al secreto bancario. En ese sentido, esa pregunta debemos de tratarla en dos vías. La primera, porque hay una connotación de índole penal cuando el Ministerio Público inicia una investigación contra una persona que se presume que ha cometido algún ilícito penal. Pues esto habilita al Ministerio Público, digamos que ahí entonces entra uno de los límites de la protección de datos, habilita al Ministerio Público a iniciar una investigación siempre y cuando haya arraigo de que esa persona puede ser una persona que haya cometido un delito. Y del otro lado, cuando se señala, por ejemplo, la depuración de una persona porque necesita alquilar algún inmueble o algo similar, bueno, ahí debemos de partir del consentimiento de la persona. Y lo explico como ejemplo. Si yo tengo un inmueble y usted es un posible inquilino mío, pues yo necesito de su consentimiento para yo hacer una depuración sobre usted. Y evidentemente que yo entiendo que no sería ningún tipo de problema con usted dar su consentimiento porque usted necesita alquilar ese inmueble. Entonces, partiendo de ahí, el consentimiento viene siendo una base de legitimación del tratamiento de los datos personales, por lo que no, digamos, no se incurre en un tratamiento excesivo porque cuento con su consentimiento.
Importante saber que nuestro país cuenta precisamente con este procedimiento de protección de temas judiciales. Y hablando, licenciado, sobre nuestra Carta Magna, sobre la Constitución de República Dominicana, ¿cuáles son las garantías que tiene con respecto a la protección de datos personales? Bueno, la Constitución de la República recoge la acción de habeas data en su artículo 70. Y la acción de habeas data, digamos que es una garantía mediante la cual el individuo puede saber de la existencia de sus datos personales y puede acceder a cualquier base de datos donde figuren sus datos personales. Esa acción, ya ha dicho el Tribunal Constitucional, que tiene una doble dimensión, porque no solamente, que es la primera dimensión, porque no solamente podemos acceder a, a saber que un responsable está tratando nuestros datos, sino que también tiene un carácter instrumental, porque en la medida en que nosotros tomamos conocimiento de que hay datos de nosotros en una base de datos, pues entonces nosotros tenemos conocimiento a partir de ahí de poder tomar cualquier otra acción. Es decir, si los datos son falsos, podemos solicitar su supresión. Si los datos están desactualizados, podemos solicitar que se actualicen. Y si los datos son erróneos, podemos solicitar su rectificación. Fíjate que Félix Juan habla de un tema bastante interesante, que es el habeas data. Es una garantía constitucional para la protección de los datos personales. Pero poco sabemos acerca de esta garantía, en razón de que nosotros podemos hablar de habeas corpus y De acción de amparo. y tenemos más conocimiento de lo que es el habeas corpus. Ujú. Hablamos de una acción de amparo y también podemos tener un poquito más de conocimiento de lo que es una acción de amparo. Cuando hablamos de habeas corpus, hablamos de una garantía tendente a preservar la libertad de la persona, donde usted concurre ante un juez cuando usted es privado de libertad de una manera irregular y el juez está en la obligación de conocer este juicio para poder restablecer su libertad. El amparo protege otros derechos fundamentales que no son los protegidos por el habeas corpus, o sea, el habeas corpus protege Un derecho fundamental que es la libertad, específico, exacto. El amparo es un abanico de derechos protegidos. Pero el habeas data también es una protección que nos brinda la Constitución para trabajar un tema muy específico, en este caso los datos personales. Pero, ¿cómo nosotros llegar a intentar proteger nuestros datos o garantizar nuestros datos o nuestro derecho a través de él mismo si no conocemos qué es el habeas data? ¿Cómo llevar esto ante un juez? ¿Qué formalidad conlleva esto del habeas data? O sea, la Constitución establece que no solamente voy a proteger los datos que se encuentran en fuentes oficiales, sino también en fuentes privadas. Y eso lo va a garantizar esta acción de habeas data. ¿Cómo lo manejo, Félix Juan? Bueno, primero que nada, yo pienso que la protección de datos como derecho fundamental es un derecho relativamente nuevo. Y qué bueno que se creen estos espacios que uno pueda tratar de promover y tratar de hacer una cultura en materia de privacidad y protección de datos. Y que la gente sepa que cuenta con una acción, la acción de habeas data, y puede tutelar, digamos, cualquier derecho, el derecho sobre la protección de datos, que siempre y cuando nosotros entendamos que ha sido vulnerado. De momento, la República Dominicana no cuenta, digamos, con una autoridad administrativa donde nosotros podamos ir en primera instancia a tutelar cualquiera de esos derechos que abarca la protección de datos. Pero sí, a través de la acción, a través del habeas data, pudiésemos judicializar un caso cuando instituciones públicas o privadas le den un mal uso a nuestros datos. Digamos que la acción de habeas data es una acción simple porque dice el ordenamiento jurídico, la propia Constitución, de que es una acción que la puede ejercer el ciudadano sin la necesidad de un abogado. Y no conlleva ninguna formalidad, siempre que establezca mínimamente quién ha vulnerado tus datos personales y qué se exige, ya sea
la rectificación del dato, ya sea la actualización del dato, ya sea la supresión del dato. Inclusive en ese mismo orden, disculpa Aníbal, que habla el licenciado Félix Juan, nosotros también apoderamos al juez al momento de que la entidad, llámese entidad pública o entidad privada, no se nieguen a realizar cualquier actualización de los datos personales de las personas. Ahí hay una vulneración de derecho. Entonces, la persona agotó un procedimiento interno y ese procedimiento interno es la prueba para llevar ante el juez quien conoce esta acción, es el juez de primera instancia partiendo, ¿verdad?, del derecho, de la materia más afín que se le vulneró el derecho fundamental. Y ese agotamiento del recurso interno va a ser la prueba que le va a establecer al juez de que ciertamente fue a la entidad, solicitó la actualización o solicitó de que le entregaran cualquier tipo de información y se la negaron. Entonces, estamos hablando, para poner un ejemplo de esto, existen los llamados buró de crédito, que son estas empresas que manejan los datos crediticios de las personas. Si usted deja de pagar, por ejemplo, su teléfono celular, usted por un tiempo, usted cae en rojo en esos buró de crédito. Usted va entonces a solicitar un préstamo en un banco y aparece que usted en tal fecha, en tal tiempo, dejó de pagar su teléfono móvil. Y eso lo consideran como un cliente de alto riesgo para no darle el préstamo en el banco. Pero sucede que usted nunca ha tenido un teléfono celular, un teléfono móvil con una prestadora de servicio. Sin embargo, en la base de datos de esa empresa de crédito, de informaciones crediticias, usted figura. Lo ideal es, como dice Melvin, que usted vaya primero y agote el canal directo con esa empresa y le diga, pero yo nunca he tenido un teléfono móvil en ningún lugar. Usted debe de rectificar esa información que usted tiene sobre mi persona en su base de datos. Ante la negativa de esa empresa de modificar la información sobre usted, usted debe de solicitar una certificación de esa empresa y primero hágalo por escrito. Solicítele a ellos la información, la modificación de su estatus, de su estatus crediticio. Si se niega, solicítele una certificación de la respuesta certificada. Y con esa respuesta certificada es que usted va a acudir ante el juez. Con eso es la prueba para usted poder obtener que por la vía judicial se le garantice su derecho a la información. Nos vamos a una breve pausa y al retorno seguiremos conversando con el licenciado Félix Juan Rivera acerca del estatus legal de la difusión de datos personales. Si nos acabas de sintonizar, estamos conversando con el licenciado Félix Juan Rivera, quien es letrado de la Suprema Corte de Justicia en lo concerniente a lo que es el gabinete técnico de esta institución. El licenciado Félix Juan Rivera está tratando el tema acerca de los límites legales a la difusión de los datos personales. Métrica. Sí, gracias, Aníbal. Fíjate que en el segmento anterior estábamos hablando el acceso a la justicia, ¿verdad?, para la protección de los datos. Y a mí me surge una gran interrogante. Y es que vemos que el proceso penal rige lo que es el principio de publicidad. Entonces, partiendo del principio de publicidad, también podemos verificar que principalmente la Suprema Corte de Justicia, cuando emite sus decisiones, emite la decisión de manera íntegra, es decir, produce y reproduce todos los datos personales de las partes que intervinieron en el proceso. Entonces, la pregunta mía radica, partiendo de que la Suprema Corte de Justicia está protegiendo el principio de publicidad, pero a la vez se está viendo una afectación de datos personales, ¿no existiría algún choque con respecto a ambos derechos? Bueno, en ese caso particular, muy bien como tú lo explicas, la Suprema Corte de Justicia y en sentido general el Poder Judicial, que está para dirimir conflictos, debe de respetar lo que es el principio de publicidad de sus decisiones. Y la ley de protección de datos, digamos, no es que el Poder Judicial opera al margen de la ley, no es eso, sino que por lo que está facultado de la Suprema Corte de Justicia,
puede tratar los datos de las personas. ¿Qué pasa? Que en el seno del Poder Judicial no es que no se cuide la protección de datos de las personas, sino que se atiende más lo que es el principio de publicidad de la sentencia, porque la Suprema Corte de Justicia, como Corte Casacional y como órgano de control, sus decisiones establecen criterios. Entonces, es necesario que se publiquen sus decisiones. Al seno del Poder Judicial se está trabajando, sé que se está trabajando con una serie de políticas orientadas a la tecnología. Entre ellas, se está trabajando con un protocolo en materia de protección de datos, donde las sentencias van a pasar por un procedimiento de anonimización. Brevemente le debo decir que recientemente tenemos una ley sobre procedimiento de casación nueva, donde la ley toca el tema de los datos que van a ser publicados dentro de la sentencia. Y a diferencia de antes, que se publicaba de manera íntegra la sentencia, ya hoy en día solamente figuran los nombres de las partes. Y cuando se trata de una persona menor de edad, pues entonces se ponen las iniciales acompañado de menor de edad. Entonces, de alguna manera vamos avanzando, ya solamente queda esperar esa construcción de ese protocolo para que las sentencias, digamos, salgan totalmente anonimizadas. Licenciado Juan Rivera, con respecto a esto de la protección de datos personales, hay un tema que es muy sensitivo y que digamos que la gente siempre le llama a cierta preocupación. Porque, ¿verdad? Cuando una persona se ve involucrada, lamentablemente, en un hecho quizá de penal o que tenga un antecedente penal propiamente, siempre se hablaba antes del tema de las fichas o un registro, si se quiere, delictivo que quizás le impedía o le causaba un cierto estigma social, por así decirlo. Vemos hoy día que en legislaciones un tanto más modernas, internacionales, se ve la figura del derecho al olvido. ¿A qué se refiere esto? Y en el caso de República Dominicana, ¿qué avance hemos tenido en este aspecto? Es una buenísima pregunta. Primero que nada, porque el derecho al olvido es una figura totalmente del sistema europeo. Y básicamente la narrativa del derecho al olvido es la siguiente. Un señor tenía una deuda con la Seguridad Social en España. Y vía esa deuda se le hizo un embargo. Entonces la ley allá contemplaba de que cuando se hacían esos procedimientos debían de publicarse en los medios de comunicación, específicamente en los periódicos. Entonces con el tiempo, esa persona cuando escribía su nombre en Google, siempre los primeros links que aparecían como resultado era el tema del embargo. Un embargo que ya él hace muchos años, ese caso se había cerrado y él había resuelto ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que él pone en causa tanto a Google como al periódico. Y le exige que borre su información, que esa información debe ser borrada porque al día de hoy no podía conseguir trabajo porque cada vez que lo depuraban, pues figuraba esa información. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijó una serie de criterios diciendo entre ellos que el derecho al olvido no era más que la manifestación del derecho de supresión aplicada a los motores de búsqueda en Internet. Entonces, ¿qué quería dejar dicho eso? O como resultado, ¿qué fijó el tribunal? Ordenó a Google a que desindexar el primer link que aparecía sobre la información de la persona. Entonces, esto no quiere dejar dicho que la información se borra. Okay. Porque la información queda figurada en la base de datos del periódico. Lo que no va a aparecer de primero, cuando yo escribo el nombre de esa persona, no va a aparecer de primero en el resultado de búsqueda. Entonces, ¿cómo yo lo puedo eso traer a colación a República Dominicana? Te puedo decir que aquí nosotros no tenemos, desarrollado el derecho al olvido. Hay algunas jurisprudencias que tímidamente han dicho cosas, pero nada concreto.
que yo tengo una teoría respecto al derecho al olvido y el ordenamiento jurídico dominicano. Mi teoría es la siguiente. Como acabo de decir, el derecho al olvido es la manifestación del derecho a supresión aplicado a los motores de búsqueda en Internet. Nosotros tenemos, dentro de la Ley de Protección de Datos, el derecho a supresión. Y al mismo tiempo la Constitución dice que los derechos fundamentales no tienen carácter limitativo. Es decir, que se deben de entender de manera extensa. Debe de hacerse una interpretación de los derechos de manera extensa. Entonces, un caso similar que llegue a la justicia, yo pienso que nosotros tenemos las herramientas suficientes como para configurar jurisprudencialmente el derecho al olvido. Y le pongo un caso que ha pasado en República Dominicana. Yo no sé si ustedes recuerdan un caso que se hizo muy viral de un joven que iba manejando un Porsche amarillo en la Lincoln y hubo un agente de la DGC que lo detuvo y esa persona aceleró el carro, intentó chocar a la gente y se fue a la huida. Posteriormente esa persona lo arrestaron, aparecieron en todos los medios de comunicación y bueno, el caso cerró en una multa, me parece, claro, porque no hizo prisión, me parece que fue una multa. Ese caso pasó a finalizando el 2020, principio de 2021. Si hoy en día nosotros escribimos el nombre de esa persona en Google, los primeros resultados que va a aparecer es de esa noticia. Y si ese joven el día de mañana intenta buscar un trabajo y la persona o la empresa que decida depurarlo pone su nombre en Google, estoy casi seguro de que no lo van a emplear. Entonces, ese caso quizás se lo lleven a la justicia y con las herramientas que yo le acabo de dar, el derecho a supresión, la interpretación de los derechos fundamentales, yo entiendo que los jueces pudiesen fijar un criterio o configurar jurisprudencialmente lo que es el derecho al olvido en la República Dominicana. Yo creo que también hemos avanzado bastante en esa materia. Y me explico. Anteriormente, los órganos de seguridad del Estado tenían las llamadas fichas. Cuando una persona era sometido a la acción de la justicia o era sorprendido en la comisión de algún hecho punible, pues le abrían una ficha, le hacían una ficha, fotos, datos y demás familiares de esa persona, con la intención de que cuando usted solicitaba lo que anteriormente se llamaba un documento de una certificación de buena conducta, ese órgano era el que se encargaba de dar la información. Lastimosamente, si usted tenía esas informaciones dentro de la base de datos de esa institución, lo primero que le decían, sometido a la justicia en fecha tal por robo, sometido a la acción de la justicia en fecha tal por narcotráfico. O sea, y ahí le daban un prontuario de la persona y usted automáticamente no tenía trabajo. Porque una empresa no va a contratar, imagínese usted un banco, y usted está solicitando en un banco, y usted tenga una ficha por robo. Lamentablemente usted no lo van a poner a ratón, no se lo van a poner a donde está la fábrica de queso. Entonces, ¿qué sucede? Ya después hemos ido evolucionando y lo que se da es un certificado de no antecedentes penales, ya manejado por la base de datos del sistema judicial, de la Procuraduría, Ministerio Público. Entonces, ahí lo que te indica es que usted, si tiene un proceso abierto en ese momento, bueno, pues va a aflorar. Pero no van a estar machacando constantemente de que si usted tuvo un proceso anteriormente y si ese proceso usted salió bien librado, pues eso no va a aparecer en ese certificado porque no hay por qué traer a colación esa información sobre su vida porque ya no es de interés. O sea, usted no tiene un interés para la justicia, mucho menos le van a marcar, lo van a estigmatizar. Si usted viene deportado de un país X, donde usted cometió un hecho y por ese hecho usted perdió la libertad y posteriormente ellos los deportaron a su país, aquí no hay por qué tener en la base de datos de que usted fue deportado porque usted mató allá y usted purgó su pena allá. No tengo por qué tratarlo a usted como un homicida aquí, porque usted no cometió ningún crimen ni un delito en República Dominicana. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van complicando la situación de los bienes, los datos personales, inclusive hasta con el nombre y la intimidad de la persona. Y mira, discúlpame Manuel, partiendo de lo que Aníbal está diciendo, yo tengo un criterio, yo tengo una opinión, producto a que la persona que se judicialice, primero tiene cubierta una aurora de una presunción de inocencia.
y producto a que es judicializado, eso no quiere dejar dicho de que el Ministerio Público, que es el órgano encargado de emitir el antecedente penal y también la ficha de la Procuraduría, no puede establecer, esta persona tiene un proceso abierto, porque ahí entonces está vulnerando lo que es la presunción de inocencia, que inclusive podríamos tratar este tema en otro programa, que es muy interesante. De igual forma, ¿qué establece el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional establece, bueno, a esa persona se va a fichar, en un término para que los radios escuchan nos entiendan mejor, esa persona se va a fichar cuando exista una sentencia condenatoria, pero que esa sentencia sea definitiva. En ese momento, entonces, que la Procuraduría tiene el deber de fichar a la persona, pero antes no. Y hoy día todavía seguimos con esa situación. Claro, hemos mejorado mucho, en cierto sentido, porque hay muchos casos que no fichan, pero hay otros casos que siguen fichando. A mí se me olvidaba decirle que me parece bastante interesante que lo enuncie, porque lo podemos conectar con el comentario de Meldrick. Y es que respecto al derecho al olvido, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijó el derecho al olvido, desarrolló 3 criterios para entender cuándo procedía el derecho al olvido. Y esos criterios son los siguientes. Primero, debe ser una información cierta. Segundo, debe de ser una información negativa. Y tercero, debe de ser una información que ya no tenga relevancia pública. O haya perdido ese interés ante la sociedad. Entonces, frente a los casos de justicia, o el caso que yo le hablaba sobre el joven del Porsche, estamos frente a un caso que fue cierto, una información que es negativa, y una información que por el tiempo que ha pasado ya no tiene relevancia, ya no tiene esa trascendencia pública. Entonces, perfectamente pudiese aplicarse el derecho al olvido. Y que fue sancionado también. Que fue sancionado también. Licenciado, quizás no tanto con el derecho al olvido, pero sí un tema que de manera particular me presta interés en este tema. Cuando es una persona que está en un proceso judicial, que es su júdice, y vemos, y sobre todo en casos sonoros socialmente, que vemos que se difunden, sobre todo en prensa, en periódicos, en medios de comunicación, datos muy íntimos, inclusive en torno a su familia, cosas que a veces ni siquiera tienen que ver propiamente con el caso. Ese tipo de persona no se le vulnera, digamos, su derecho a propiedad privada, individual, ¿verdad? Sí, la persona. Sí. Exacto, personal. Y el Estado Dominicano, las leyes, ¿qué estipulan al respecto? ¿Qué recursos pudiera encaminar a esa persona para proteger su intimidad? Sobre esos casos yo tengo una opinión bastante particular. Y es que, en primer orden, la ley sobre protección de datos, que digamos que en su momento, que fue una ley, digamos que de avanzada, pudiésemos decir, porque apenas en el 2010 acabamos de modificar la Constitución, y por primera vez se veía recogida en la Constitución como derecho fundamental la protección de datos. Entonces ya 3 años después, pues ya tenemos una ley orgánica que regula lo que es el derecho. Pero respondiendo a tu pregunta, fíjate, mira, la ley no tiene garras. No tiene garras porque no hay un órgano de control que supervise un tratamiento legítimo de los datos personales. Y en esos casos, por ejemplo, miren, el día pasado yo estuve viendo uno de los casos de corrupción que anunciaban en los medios de comunicación. Y yo vi que un periódico publicó en Twitter, hizo un tweet, donde fue a la acusación del Ministerio Público y le hizo una captura de pantalla y desarrollaba la noticia, y en esa captura de pantalla se veía la foto del imputado, el nombre, su dirección, su número de cédula. Wow. Entonces yo entiendo que esos son casos que son de interés público. Sin censura, sí, sin censura. Sin censura, Wow. sin censura, porque si la información está anonimizada, pues muy bien, pero sin censura, así cruda como figuraba en la acusación. Entonces yo entiendo que sí, que son casos de interés público, pero a mí como ciudadano, ¿cuál es el interés de ellos saber su cédula Claro, o su dirección? O sea, debe ser un tratamiento filtrado, o sea, no debe ser así abierto, igual que la publicación de fotos e imágenes en las noticias.
se apresa a un individuo y lo primero que publican es la foto de ese individuo y lo llevan a los medios de comunicación cuando está prohibido por, exacto, por por la el misma código, Constitución y el Código el Código Procesal Que Penal en el artículo 95.8 establece claramente que ningún tipo de persona que es imputada en un proceso penal debe de ser presentado a los medios de comunicación. ¿Para que el legislador establece este parámetro? Para poder guardar, proteger lo que es la dignidad de la persona, Claro. la reputación de la persona, incluyendo hasta que se exponga a un peligro en el medio de comunicación. Y que Sí, Felipón. en este caso, la propia ley de protección de datos, para circunscribirme a la protección de datos como tal, te dice que cualquier responsable, en este caso el periódico, que sería el responsable del tratamiento de los datos personales, y que su legitimación en un caso de corrupción así sería la del interés público. Ciertamente puede tratar la información, pero debe ser una información no excesiva. Es decir, para yo comunicar la información de que una persona está siendo procesada, Sí. no se hace necesario publicar su dirección o su número de cédula, porque eso inmediatamente constituye una información excesiva. Y es una invasión a la privacidad de la persona. O sea, Totalmente. hay un exceso ahí. Entonces, son cosas que nosotros debemos de ir viéndolo y que nuestro país debe encaminarse a corregir este tipo de cosas. Porque ahora mismo los casos son muy mediáticos. Entonces, no te ofrece la garantía, como decía Melvin, de nosotros preservar lo que es el principio de inocencia, o sea, de una persona. Yo estoy siendo juzgado a priori en los medios de comunicación y donde se ofrecen datos e informaciones mías que están vulnerando la intimidad de mí como persona, como ser humano, y lo que es la dignidad mía como persona. Es muy difícil ver cómo una persona es exhibida como en un circo, esposado ante los medios de comunicación. Fotos, y ahí van los medios de comunicación y publican ese tipo de fotos. Resulta que esa persona, el tribunal lo descarga y es inocente. ¿Qué va a pasar con esta persona? O sea, su moral, su dignidad, ¿cómo queda ante su honor, ante la su buen nombre. Su buen nombre. Y eso da pie a que Félix Juan venga en otro programa para que hablemos de todo eso del principio de inocencia, todo lo que tiene que ver con el buen nombre de las personas, la difusión de noticias falsas que también van muy de la mano con esto que estamos hablando en el día de hoy, y también hablar sobre lo que es el robo de identidad y la supresión también de datos en otro ámbito, que tienen la obligación de ser ofrecidos, pero se suprimen con otros fines. Entonces, eso va a obligar a que nosotros tengamos que invitar nuevamente a Félix Juan Rivera para poder tratar estos temas que son de vital importancia para la población dominicana, y no solamente los dominicanos, sino a nivel internacional. Cómo manejar los datos personales. Señores, el tiempo en la radio es sumamente traicionero, y queremos agradecer al licenciado Félix Juan Rivera la deferencia de habernos acompañado en esta mañana para tratar un tema tan importante sobre los límites legales a la difusión de datos personales. Agradecer como cada sábado su fina sintonía a su programa La Voz de los Derechos Humanos, e invitarles a seguir en sintonía con la que más se escucha, con la que más lejos llega, la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Hasta la próxima. Y aquí finaliza La Voz de los Derechos Humanos. Hasta la próxima.